Producciones Carballés presenta El legado de Borges 2.0. Un podcast de literatura para amantes de la cultura. Bienvenidos a El legado de Borges 2.0. Conmigo está hoy, como en los últimos programas, que además estamos en Clubhouse, con público, algo que nos gusta mucho a los que hacemos este tipo de cosas. Me acompaña Ofelia Rodríguez. Bienvenida, Ofelia. Gracias Luis, estar aquí contigo para poder llevar a cabo esta sala con nuestro invitado especial. Gracias, adelante. Bien, pues como comentaba Ofelia, hoy tenemos el placer de tener como invitado en nuestro programa a un escritor y podcaster muy especial. Él es un apasionado de la literatura y lleva tiempo ya escribiendo y compartiendo su otra pasión, el cine, a través de su podcast La Fricoteca. Además, ha publicado su primer libro que ha tenido muy buena acogida. En su podcast habla de cine, de lo que sucede en las películas entre bambalinas, de los actores de doblaje, pero de todo eso nos hablará él mismo, porque además ese primer libro tiene mucho que ver con lo que estoy contando. Estoy seguro de que su historia y su experiencia a algunos de nosotros nos van a resultar muy inspiradoras. Bienvenido al programa, Iñaki Sánchez. Muy buenas, Luis, muy buenas, pelea. Oye, muchísimas gracias por la presentación. No me hace justicia en absoluto, pero de verdad que la acogida es de órdago. Me siento, vamos, como en una nube. Pues bienvenido, Iñaki. Esta es tu casa. Esta es una aplicación de audio de carácter internacional porque toda la audiencia, las personas que acuden a nuestra sala son de diferentes lugares del mundo. Y esa es una gran oportunidad y satisfacción porque nos podemos hacer escuchar en todas partes. Así es que bienvenido, Iñaki. Muchísimas gracias, bien hallado. Bueno, como bien sabes o tienes algo de idea, querido amigo, porque eso no lo he dicho, somos muy amigos, Iñaki Sánchez y yo. En el año 2014 decides meterte en el mundo del podcast y creas La Fricoteca. Por favor, para el que no conozca lo que es La Fricoteca, cuéntanos, ¿de qué va este proyecto? Pues verás, Luis, La Fricoteca no es ni más ni menos que un proyecto de podcast, como bien has dicho, en el que yo pretendía quizá dar visibilidad un poco al contenido que realmente me apasiona del cine, aparte de las propias películas. Lo que yo pretendía era realizar el programa que quería escuchar, valga la redundancia, porque en el mundo del podcasting, tú lo sabes bien, Luis, hay muchos programas de cine, hay programas que desde los que te cuentan la película escena por escena hasta aquellos que son más críticos y te cuentan por qué la película les ha gustado, por qué no. Pero a mí me parecía siempre que faltaba algo, faltaba información, faltaban conceptos que la gente tiene que saber y que encuentras en sitios muy reducidos, en determinados foros, en programas dedicados de cine o quizá incluso en los propios contenidos extra de las películas en formato físico. El caso es que yo crecí con todos esos programas, yo crecí con el VHS. Bueno, cuando vino el DVD ya para mí eso fue el sumum de la información, y al final cuando uno tiene una afición y la desarrolla tanto, va haciendo acopio de información, de curiosidades, de anécdotas, y al final tiene un conocimiento. Yo decidí en su día, cuando descubrí el mundo del podcasting, que bueno, cualquiera a día de hoy puede hacer un podcast, entonces pensé, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Cuando tengo tanto que decir, ¿no? Entonces eso me llevó a crear La Fricoteca. Luego, si quieres, te comento un poquito el porqué de este nombre tan peculiar, por qué La Fricoteca. Pero bueno, el caso es que al final me vi con este proyecto, fue teniendo buena acogida, fue creciendo y al final, pues como yo me vi realizado y me vi en digamos, en un plano en el que yo me encontraba a gusto, al final lo he seguido desarrollando y a día de hoy sigue, pues fíjate, casi el año que viene hará ya 10 años de ello.
Muy cierto, 10 años que se dice pronto, sobre todo cuando hablamos de podcast, ¿no? Porque aparecen y desaparecen, pero esa constancia, esa perseverancia que tú has tenido es digna de felicidad, ¿no? O sea, no de felicidad, que también, sino de darte las felicidades y la enhorabuena por haber mantenido un podcast tanto tiempo, ¿no? Y que además, yo que colaboro contigo en ese podcast, el esfuerzo que lleva mantener ese podcast y oye, pues semana a semana, mes a mes, año a año, van a ser 10 años. ¿Y cómo se siente el creador de un podcast como es La Fricoteca cuando va a cumplir el próximo año 10 años? Bueno, pues la verdad, Luis, es que no me lo había planteado. No me lo había planteado porque realmente no he celebrado nada más que, digamos, una efemérides, que además fue contigo, que fue cuando hicimos 100 programas. No sé si te acordarás, pero creo que ha sido la única vez que me he planteado hacer una celebración, porque 100 programas no se hacen todos los días, evidentemente, y aparte es muy difícil llegar. El camino del podcasting, como cualquier otro proyecto que se emprende, es un camino duro en el que si pones tu ilusión en, bueno, pues en emprender este camino, sabes que lo vas a realizar sin recibir nada a cambio. Vas a invertir tu tiempo y lo vas a hacer sin un acuse económico, simplemente por la satisfacción que te da compartir todo esto. Entonces, digo que es duro porque hay gente que lo comprende, hay gente que no lo comprende, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que pues quizá pues no le gusta o espera otra cosa de ti, porque al final cuando estás, digamos, divulgando, se crea una imagen, esto es inevitable. Entonces, para mí llevar 10 años es un triunfo. No había pensado ni siquiera en hacer una celebración, un evento, pero la verdad es que ahora que me lo planteas, pues yo creo que algo podríamos hacer, Luis. No sé cómo lo ves tú, pero se me ocurre que sí, que algo podríamos hacer para el año que viene. Tú a mí dime, ¿dónde está la guerra? Y cojo las armas. Pues nada, la guerra ya la tienes visualizada con cada programa. Luis, sabes que no es una guerra como tal, sino que realmente es, bueno, pues, un rato muy bueno que pasamos los dos, que somos amigos, que lo hacemos en compañía, como ya lo hacíamos antes, incluso de tener este podcast, y que disfrutamos mucho con ello. Así que, oye, pues cuando llegue el aniversario y haya que celebrarlo, yo estoy seguro de que lo vamos a hacer por todo lo alto y como se merece. Totalmente de acuerdo. Y oye, ya que lo comentaste hace un momento, claro, es que hay mucha gente que no conoce el podcast y de verdad que es maravilloso. Y no es porque participe yo en él, sino que de verdad os lo vais a pasar genial. Pero, querido Iñaki, ¿de dónde viene el nombre? Por favor. Bueno, pues es muy curioso, Luis, porque tú has estado en mi casa 100 millones de veces. Y tú sabes que yo mis películas, me compro mis películas originales y las pongo todas en unas estanterías y disfruto mucho del cine en formato doméstico. Bueno, pues verás, hace ya pues, alrededor de 15 años, tirando de memoria, bueno, yo salía con una chica y la primera vez que yo invité a esa chica a mi casa, a mi hogar, yo quise alardear un poco, quise impresionarla pues con lo que tenía, que no tenía nada, pero bueno, si tenía algo de lo que presumir, pues quizá eran todas mis estanterías repletas de películas, de DVDs. Y claro, pues una vez que se la mostré, le dije, oye, mira, esta es mi videoteca, así con esta palabra, videoteca, que parece, no sé, como que es más importante y como que te da más crédito. Entonces ella, que también le gustaba el cine, empezó a mirar títulos y empezaba a citarme Másteres del Universo, El Aparecido, películas que decía, bueno, vamos a ver, Iñaki, ¿tú te das cuenta de las películas que tienes aquí metidas? Estas películas ya muy poca gente las recuerda. Esto es muy friki, tú no tienes una videoteca, tú eres un friki, tú lo que tienes es una fricoteca. Entonces, bueno, pues años después, cuando yo decidí montar este proyecto, este podcast, pues la palabra que se me vino a la cabeza, porque yo en un primer momento quise llamarlo la videoteca, y era muy genérico, pero me acordé que la fricoteca era bastante más especial, tenía más gancho y yo creo que realmente definía mucho lo que eran mis estanterías. Y al fin y al cabo, como las películas de las que hablo generalmente son películas que tengo en mis estanterías, pues al final decidí que ese era el nombre que tenía que llevar, la fricoteca. Las dos
con K de kilo. Y la fricoteca se ha quedado, y al día de hoy pues no tengo intención ninguna de cambiar el nombre, como tú bien sabes. Me consta, me consta. Eso lo tengo muy claro. Pero bueno, ya partiendo de la fricoteca, resulta que en el año 2020 te vienes arriba, querido amigo Iñaki Sánchez, te vienes arriba y publicas el libro Fricotote. Así lo llamas, ¿no, Iñaki? Sí, así lo vengo llamando, el libro Fricotote, que bueno, es, digamos, acortar un poquito lo que vendría siendo el libro de los fricototes. Los fricototes son, pues evidentemente, y como te estarás imaginando, la gente que sigue el podcast de la fricoteca. ¿Y por qué decides escribir este libro? Bueno, no tengo una respuesta muy concreta a esto, Luis. Yo creo que debería de ir por pasos, porque cuando nosotros elaboramos nuestro programa, cuando yo estoy escribiendo los guiones para luego ponernos delante del micrófono y de hacer el podcast, claro, a veces hay tanta información, hay tanto que quiero decir delante del micro que me lo tengo que apuntar en algún sitio. Entonces yo empiezo desarrollando lo que es una escaleta de radio, lo que sería una escaleta de radio, pero al final se queda pequeña la escaleta porque dices, yo es que tantos datos no los puedo meter en una escaleta. Total, al final lo que tengo entre manos es un guión. Escribo tantas cosas interesantes que al final lo que tengo es un guión para hacer el programa. Aunque luego somos espontáneos y luego el programa se nos va de mano, como siempre, pero nos basamos siempre en un guión que ya está concebido y está escrito por mí. Así que con todos esos guiones, pues llegó un momento en el que nuestro compañero Jorge Marín Nieto, también otro podcaster bastante reconocido, me dijo, oye Iñaki, pero ¿tú te das cuenta de que con toda esta información tú podrías sacar un libro? Y yo pensé, pues bueno, pues sí, es cierto, es verdad. Y me dio por curiosidad, por recopilar todos estos guiones donde tengo tantas curiosidades de películas, y empecé a hacer un documento y a meter cada película un capítulo del libro. Un capítulo. Pues bueno, yo vi que me junté con muchas páginas y claro, al hablar con una editorial y presentarle el primer borrador, me dijeron, no podemos, o sea, Iñaki, esto no podemos imprimirlo así como así y venderlo, tendríamos que venderlo a 100 euros. O sea, tenemos aquí 2000 y pico páginas, muchas más de 2000 y pico páginas y tal. ¿Has pensado en cortarlo en varios volúmenes, por ejemplo, de 300 páginas? Y entonces yo pensé que sí. Al final me junté con 6 volúmenes, Luis, imagínate. Y el primer volumen, que es el que se publicó en 2021, bueno, pues es el que yo llamo el libro Fricotote. El segundo está en camino, porque bueno, estoy haciéndole ciertos arreglos, pero claro, son casi 10 años de curiosidades escritas bueno, pues en papel. Todos los programas de la fricoteca al final salen mucho contenido y he decidido que sí, que en medida de lo posible pues voy a ir lanzándolos y voy a ir publicándolos porque aparte de escribir es una cosa que me gusta y bueno, es que no hay excusa para no hacerlo. Efectivamente, eso me consta también, porque de ello también hemos hablado en muchas ocasiones y vamos a hablar de ello ahora. Pero fíjate, hoy he querido invitarte a pasar pues, este rato aquí entre amigos en Clubhouse con nosotros porque vamos a escuchar un relato escrito por ti, Iñaki. Y es que, bueno, no siempre sucede que podamos contar con el autor de las cosas que narro y produzco yo, ¿vale? Como bien sabes, Edgar Allan Poe no está disponible, así que, en fin. Bueno, pues si te parece, lo escuchamos y luego comentamos. Me parece perfecto, Luis. Genial, vamos allá. En fin, vamos a hablar de viajes astrales, ¿no? De experiencias extracorporales, la muerte con el más allá. Eso está genial. Es morboso, atrayente y parece un valor seguro. Claro que sí. Hay que hablar de la muerte, de su halo sobrenatural. Pero yo voy a darle una vuelta de tuerca, porque conozco la historia de Rosso y Silverio. 2 amigos muy unidos. Y no bromeo.
Rosso llega a casa estresado porque tiene problemas en su matrimonio. Ya llevan alrededor de 3 años con un distanciamiento espontáneo que se refleja en todos los ámbitos de su intimidad. Abre el portón del edificio y se mete en el portal desde el cual se oye a un volumen excesivo los grandes éxitos de Raffaella Carrà, la artista italiana a quien Irane, su mujer, idolatra. Cuando sube por las escaleras se encuentra el recibidor de la primera planta repleto de maletas, herramientas, trofeos, etc. Todos y cada uno de los enseres que había en su domicilio están ahora frente a la puerta. No se lo podía creer. Llama al timbre y, después de insistir durante casi 10 minutos, Irane abre la puerta por fin. Tenía una cadena sujetándola para que no se abriese demasiado, y con gritos de desesperación le dice que se marche, que no quiere volver a verle nunca. Acto seguido, le arroja por la abertura una carpeta llena de papeles y le pide que los entregue a su abogado cuando los haya firmado. Su matrimonio ha llegado al fin de una forma repentina. Aunque lo ha estado viendo venir desde hace tiempo, de pronto se ha materializado. No me entretengo en la escenita conyugal porque no hemos venido a eso. Rosso llama a Silverio para pedirle asilo, al menos hasta que encuentre un sitio propio. Después se va a hacer lo único que se le ocurre, emborracharse. Cuando el alcohol ya empieza a hacer su efecto, Silverio aparece por la puerta del pub. «Pero bueno, ¿qué coño estás haciendo?», le pregunta. «Lo tengo controlado. No tomaré una gota más de cerveza para poder llevar el coche», asintió Rosso con actitud firme y seguro de sí mismo. Silverio no iba a dejar a su amigo ponerse al volante, así que pagó al camarero y salieron de allí. Rosso, situado en el asiento del acompañante, todas sus cosas en los asientos traseros y el maletero. Había tanto peso detrás que la presión se notaba en los asientos de delante. Emprenden la marcha por una carretera nacional oscura, en mitad del monte, y para colmo, se pone a llover. Por suerte, la carretera no estaba vacía y varios vehículos circulaban detrás. Un animal cruza espontáneamente por mitad de la calzada y el frenazo hace patinar las ruedas del coche. El golpe revienta al animal y el morro del vehículo, que sin poder agarrarse al asfalto, resbala hasta salirse por la cuneta. El vehículo va dando vueltas de campana ladera abajo hasta que el tronco de un árbol bien grande actúa como freno crítico, dejando el modelo ya irreconocible del todo. Que, por cierto, ya fue casualidad que golpease el tronco con la parte frontal, quedando el amasijo metálico como un acordeón con ruedas. Rosso y Silverio se estampan contra los airbags a la vez. Toda la carga que había atrás de ellos les aplasta violentamente contra los airbags por igual, y ambos corazones dejan de latir al mismo tiempo. Al menos eso diagnosticaron posteriormente los médicos, los cuales llegaron enseguida, mientras ambos latidos daban sus últimos golpes de pecho. Desafortunadamente, no pudieron hacer gran cosa. De pronto, y ya en la ambulancia, el monitor de Rosso deja de presentar un electrocardiograma plano. Tras una inyección de adrenalina y 2 descargas extra del desfibrilador, su corazón vuelve a sonar después de casi 1,5 minutos de parada cardiorrespiratoria. No sé vosotros, pero yo considero apropiado definir eso como algo parecido a un milagro. El cuerpo de Silverio no aguantó las hemorragias internas ni las múltiples fracturas de sus extremidades, por lo que no volvió a funcionar. Es extraño porque, tiempo después del trauma recibido, Rosso no para de tener visiones detalladas en los que se ve follando con su mujer en lugares donde no recuerda haber estado nunca.
realizando posturas que no suele practicar y viendo cómo su esposa sonríe y se corre apenas sin esfuerzo. Tampoco ha sido costumbre para él ponerle motes cariñosos como golosina. Y sin embargo, en esas ensoñaciones así es como se dirige a ella. Durante la rehabilitación, aprovecha los chutes de morfina para profundizar en el borroso recuerdo del accidente, y aunque parezca que me lo invento, logra recuperar muchos detalles que podrían haberse perdido en el olvido. La caída por el barranco, el golpe, el dolor, y sí, se acuerda de haber estado muerto. Es más, recuerda que, tras dejar su cuerpo, Silverio le pide ayuda en un entorno negro donde no se distingue nada más que sus propias imágenes, como si no existiese gravedad que les atrajese hacia algo que pudiese denominarse como suelo. Rosso extiende su mano para coger a su amigo, y cuando le agarra, de pronto vuelve a despertar. Y os garantizo que eso no se lo ha imaginado. Sorprendentemente para Rosso, Irane empieza a frecuentar el hospital después del funeral de Silverio. Hacia su todavía esposo proyecta cariño, amabilidad, preocupación y otros atributos del todo inexplicables. Rosso finge no acordarse de nada relativo a la trifulca. Pero vosotros y yo sabemos que no es cierto. El cabrón recuerda todo. Incluso que su mejor amigo se beneficiaba a su señora. El afortunado despechado se libera de la medicación después de 6 meses. No está recuperado, su cuerpo ya no volverá a ser el mismo. Pero dando gracias, vuelve al que fue su hogar junto a la señora con quien se había casado tiempo atrás. Ella se apercibe de que su marido es diestro y coge las llaves del coche, las gafas de sol y el móvil con la mano izquierda. Con la siniestra firmó también el parte voluntario de la alta médica. Sonríe demasiado, como si esos problemas conyugales nunca hubiesen existido. Lo primero que hicieron al llegar a casa, y pese a su delicada situación, fue follar. Increíble, es cierto. Pero Rosso llegó motivado. Al subir las escaleras ya iba metiendo la mano izquierda bajo del vestido de Irane, palpando sus nalgas y esas braguitas de dibujos bordados. Ella no se lo podía creer, pero le gustaba. No podía evitar dejarse llevar y que ese jodido calentón se apoderase de su deseo. Llegaron a la puerta del piso y, sin que la posibilidad de ser vistos por los vecinos en el descansillo pareciese importarle lo más mínimo, Rosso apoyó la cabeza de Irane contra el marco de la puerta y retiró la costura de su ropa interior con un dedo. Deslizó el otro para recoger el flujo que emanaba de esa mujer, y apoyando su mejilla contra la de ella, le hizo chupar el dedo para después llevárselo a su propia boca y lamerlo para saborear la mezcla de su sexo y saliva, mientras su cálido aliento golpeaba la oreja de Irane. Un gesto que, seguido de un sonido de garganta, dejaba entender la satisfacción de aquel hombre por un sabor tan exquisito. Como no estoy aquí para explicaros cómo funciona el coito, pasaré por alto lo que es obvio y me centraré en lo que quiero contaros. Semen, sudor, saliva y flujos vaginales ensuciaban las sábanas. En una pausa reglamentaria después del acto, la pareja decide hablar. Ella se cuestiona la naturaleza pasional de su amorcito, pues nunca había sido tan impulsivo ni imaginativo. Desde luego que no. Ese comportamiento hubiese sido más propio de Silverio, pero no de Rosso. La clave de lo que os estáis imaginando no hace sino confirmar lo que, a estas alturas de mi historia, está tan claro como un cristal. Irane también se percató de que algo de su amante había quedado impreso en su marido, cuando éste busca un pitillo, lo enciende y con una penetrante mirada atraviesa los ojos de ella mientras llena los pulmones con el humo del tabaco. Pero es la voz de su marido la que le habla desengañado.
¿Te ha gustado, golosina? Creo haber contado un par de orgasmos por los sofocos de tus gemidos. ¿Me equivoco?, dijo desafiante mientras exhalaba y los cortos borbotones de humo se deslizaban por los huecos de sus dientes. Irane no sabía qué responder. Una extraña sensación de desconcierto invadía su razón y se disputaba decidir creer lo que veía o lo que creía estar viendo. Rosso seguía hablando. Ya veo que tengo información sensible, ¿verdad? ¿Creías que no me iba a enterar de lo tuyo con Silverio? Pues para tu sorpresa, lo he averiguado directamente por su parte. Pero no temas. Él nunca me lo hubiese confesado. No es ningún chivato. Nunca lo habría hecho de no ser porque ahora estamos conectados al mismo trozo de carne. Paulatinamente la voz del hombre fue cambiando a un tono mucho más temperamental y con claridad Irane pudo reconocer el momento exacto en que Rosso dejaba de hablar y Silverio tomaba la palabra. Así que ibas a volver con él. Tantos años poniéndole los cuernos y al final resulta que solo me estabas utilizando para pasar un buen rato. ¿Te haces la más ligera idea de a cuántas mujeres he renunciado para darte a ti el gusto, para ser tu segundo plato? Te he dado los putos mejores años de mi vida. Años que no voy a recuperar nunca, y mucho menos en esta mierda de situación. Irane dejó por un momento de permanecer en su atónita parálisis para agarrar la puerta de la habitación y salir corriendo. Lo más lógico hubiese sido dirigirse a la puerta principal, de no ser porque se encontraba totalmente desnuda, con un chorro de semen deslizándose por su pierna. Así que optó por hacer lo más estúpido que una mente racional hubiese hecho. Se atrincheró en la cocina y cerró la puerta con la única ayuda de sus manos, que poco tiempo podrían aguantar la fuerza del empuje que el hombre ejercía en sentido contrario. Otra mujer hubiese gritado pidiendo ayuda, pero Irane solo estaba haciendo tiempo para ensayar un movimiento rápido que le permitiese coger ágilmente el cuchillo de carnicero que había sobre la encimera. No tenía prisa ni miedo, tan solo ganas de amenazar a ese señor mirándole a los ojos. Una mezcolanza entre estrés, rabia, dolor y la propia tensión del momento le hacía desear un enfrentamiento físico que le colocaba en una aparente disposición de ventaja ante la posesión de un arma blanca sobre un hombre que no disponía del total de sus fuerzas ni tampoco de la movilidad de su cuerpo. Me gustaría deciros que al final todo acaba bien, que logran resolver sus diferencias y cada uno se va por su lado. Pero la vida no es bonita. El misticismo es incomprensible, la fantasía variable y la realidad injusta. En este punto de la historia no sabría si referirme a ese hombre como Rosso o Silverio. Lo que sí sé es que le bastaba apoyar el talón del pie sobre la parte baja de la puerta para impedir que la misma se cerrase. Con toda tranquilidad del mundo, volvió a dar una calada al pitillo de forma tan arrogante que sopló el humo por la abertura que dejaba el marco para que Irane sintiese su inminente invasión. Mientras lo hacía, dirigió unas palabras a la mujer con sosiego. ¿Cuánto tiempo crees que puedes quedarte ahí? ¿Cuánto esfuerzo piensas que me supone pegar un empujón y derribar este trozo de melamina y cartón? No tienes el móvil cerca. No te quedan energías. Irane, no puedes prolongar esto. Ni siquiera es una cuestión de tiempo. Estás perdida y no vas a salir bien parada del lío en que nos has metido. Después de esta reflexión, la puerta dejó de presionar hacia él para ser cerrada. Cuando la abrió, se encontró a la mujer con el cuchillo de la mano y no pudo evitar esbozar una sonrisa que resultó demasiado inquietante como para que Irane mantuviese tácito su ánimo. Conforme acortaba la distancia, ella padecía más intensamente la falta de control de sus movimientos
y su nerviosismo generaba espasmos dominados por un miedo que se tornaba en pánico instintivo y visceral, que como consecuencia agitaban el cuchillo con un filo totalmente carente de rumbo. En uno de esos vaivenes consiguió herir en la mano a ese señor, algo que desencadenó un furibundo movimiento de abalanzamiento sobre ella, en el que un nuevo giro de muñeca por su parte terminó por hacer un importante corte en el manguito del gas butano, que se encontraba fijado en la pared, donde impactó la punta del cuchillo. Finalmente, la mujer quedó reducida y sujetada por las muñecas mientras Rosso aprovechó para dar una explicación al malentendido. ¿Por qué has organizado todo este numerito? ¿Por qué huyes de mí? ¿Crees en serio que yo te podría levantar la mano? Nunca te pondría un dedo encima, golosina. Jamás lo he hecho en 6 años de matrimonio, y tampoco lo hice en 5 de noviazgo, pese a tus humillaciones. Tienes motivos para asustarte, porque voy a obligarte a cambiar las condiciones de nuestro divorcio para que renuncies a mi piso, al salario que percibo y del que llevas mucho tiempo beneficiándote. Pero, ¿pegarte? Ni se me había pasado por la cabeza. Naturalmente hablo por mí, pero no puedo decir lo mismo de Silverio, que como has comprobado, está aquí con nosotros. Esas fueron las últimas palabras que se oyeron en la cocina del inmueble antes de que el gas envolviese la brasa del pitillo y la caldera reventase dejando a la pareja sepultada bajo un montón de azulejos y astillas de madera que apenas se distinguían de los escombros. Parece ser que el cuerpo de Rosso es particularmente resistente por algún motivo que no alcanzo a comprender. Tal vez sea una cuestión de suerte. A pesar de no encontrarse recuperado de su convalecencia y de que la explosión le dejase nuevamente en estado comatoso al mismo tiempo que a su mujer, ese trozo de carne aún sigue entre los vivos. Irane, por otro lado, tardó 2 días en morir a consecuencia de las hemorragias y quemaduras que arrasaron su cuerpo. Para Rosso, que en estos momentos lleva 2 semanas de rehabilitación tras haber salido de un coma que se ha prolongado nuevamente por 6 meses, va a ser duro. Esta vez tendrá que permanecer el resto de su vida en una silla de ruedas. Le han prohibido el tabaco, aunque le he visto fumar a escondidas. Repite una y otra vez que quiere que le lleven a su piso para morir entre los escombros, algo que no podrá ser. Tan solo tiene un par de momentos de paz al día, uno después de la comida y otro después de la cena. Los enfermeros del psiquiátrico dicen que es más fácil atenderle cuando está colocado de lorazepam, aunque lo que mejor relaja la ansiedad del paciente es escuchar los grandes éxitos de Rafaela Carrà. Solo así consiguen que colabore para rutinas de higiene personal. Sabemos que lleva muy mal mirarse al espejo por el horrible aspecto que sus quemaduras le han dejado. Ya sabéis que el mal siempre encuentra su forma. No obstante, en este extraño caso me gusta pensar que, así como los matrimonios son duraderos por aguantar juntos en lo bueno y en lo malo, los buenos amigos son aquellos que siempre permanecen unidos. Impresionante. Iñaki. Guau, ¿no? Pues la verdad es que con tu voz se engrandece, no lo voy a negar, da otro rollo, es evidente, pero sí, estoy muy orgulloso de este relato, ya no solamente, bueno, pues por el tiempo que me llevó a escribirlo, sino porque también, como tú comprendes, hay un montaje detrás y estoy orgulloso, no porque haya quedado muy bien, porque considero que ha quedado muy bien, sino porque además me he visto muy realizado y creo que esta ha sido una de las veces que más cerca he estado de proyectar el audio a como sonaba en mi cabeza. Y lo he conseguido gracias a ti, Luis. Así que gracias a ti. Bueno, el hecho es que hay que decir, y como bien has indicado ahí sutilmente, Iñaki me muestra este relato, me dice que por favor que lo lea, que le dé mis impresiones.
me encanta. En cuanto lo leo, decido que hay que hacerlo. Y luego, acto seguido, yo le pido a él, que es lo bueno de dominar diferentes cuestiones, ¿no? Disciplinas, que a ver si él tiene tiempo de poder hacer el montaje. Y este es el resultado, amigos. Este es el resultado que creo que es muy satisfactorio, como bien has indicado, Iñaki. Quiero anotar o apuntar una cuestión, y es que, si os dais cuenta, al final del relato hay una frase que dice: porque ya sabéis, al final el mal encuentra su forma. Esta frase es muy interesante y es muy importante en este relato, porque creo, Iñaki, que tienes o tratas de crear, no sé, ahora nos lo dirás, una serie relativa al mal. Cuéntanos sobre esto. Bueno, es muy importante que lo hayas mencionado porque es un sutil easter egg, yo lo llamo easter egg. Otro relato que tengo por ahí que se llama precisamente así: el mal siempre encuentra su forma. Y es una frase muy filosófica que, bueno, no es que la haya oído o no es que la haya cogido en ningún sitio. Sencillamente, esa frase me la inspiró un sueño que tuve, en el que evidentemente pues los personajes al final acababan cada uno como merecían estar, ¿no? Como eran en el interior, al final se proyectaba en el exterior. Entonces ese título, El mal siempre encuentra su forma, me dio pie a escribir otro relato, esta vez un poquito más grande, en 5 capítulos, que tú también has tenido, también lo has locutado tú, Luis, porque es que además el thriller, no sé, pero te pega muy bien. También es thriller, y quise hacer pues eso que tanto nos gusta, eso que ocurre en muchas películas, es decir, voy a referenciar dentro de la obra que la gente en este caso está escuchando, voy a referenciar otra obra que ya hice en su día, y esto, quieras que no, pues hay gente que o sea, se apercibe de ello y crea una sensación también muy agradable. Es decir, vaya, he cogido esta referencia. Eso gusta muchísimo, y quería yo también pues apuntarlo de alguna manera para que los que han seguido un poco mi trayectoria, digamos, literaria, sepan que estoy haciendo referencia a aquello, porque aquí, en Domicilio Conyugal, también se cumple. Al final, el mal encuentra siempre su forma. La verdad es que a mí me encanta porque, bueno, porque esto, ¿sabes? Es como a mí me resulta como una analogía a algunas películas. Y tú y yo sabemos de eso, ¿no? Sabemos de sagas y sabemos de trilogías y de franquicias, ¿no? Y fíjate que cuando yo escucho por primera vez El mal encuentra su forma, ¿sabes qué me vino a la cabeza? Hellraiser. Hay un poquito de Hellraiser, Luis. En El mal siempre encuentra su forma. Hay un poquito de Hellraiser. Incluso yo dejé que ese relato más largo, esos 5 o 6 capítulos, creo que fueron 6 al final, dejé que me influyesen muchas de las historias del terror clásico. Bueno, clásico no. Sería clásico teniendo en cuenta mi edad, ¿no? Es terror de los 70, de los 80. Bueno, pues todos esos mitos del terror ya un poquito más moderno de aquellos años me influyesen. Y evidentemente dejé que Hellraiser fuese uno de ellos, fuese uno de los relatos, perdón, de los relatos no, sino de las historias que influyesen este relato. Es muy interesante, no quiero tampoco desgranarlo en exceso, porque cuando esté montado, evidentemente me va a llevar un tiempo porque son 6 capítulos, pero cuando esté montado va a quedar también muy disfrutable, y además en tu voz, pues como no podía ser menos, Luis, ahí vamos a coger también muchas referencias a todas estas sagas de terror: Pesadilla en Elm Street, quizá Viernes 13, La noche de Halloween. Ahí vais a coger referencias muy interesantes. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca, evidentemente, amigo mío, pero quiero darle un poquito el giro a esto en relación a que, como han escuchado todos los que han podido escuchar este relato ahora mismo, algo que me encanta es cómo le das ese cuerpo. A ver, habitualmente cuando se crean los personajes se describe al personaje, sin embargo, no haces una descripción muy exhaustiva, pero se ve claramente cómo es cada personaje. Eso me encanta. Es como si utilizaras una sutileza brutal para describir a un personaje que
lo hablábamos el otro día en la última película que comentamos en la Fricoteca, sin mucha descripción está claro cuál es la personalidad de cada personaje, y eso me encanta. ¿Cómo consigues desarrollar eso, Iñaki? Pues déjame que te diga, Luis, la magia no está en que yo lo desarrolle. La magia es dar 4 pinceladas y que el lector, o en este caso el oyente, lo vaya montando en su cabeza. Si te das cuenta, yo no describo a Rosso y a Silverio como, bueno, eran hombres de unos 40 años, atléticos. No, 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 no. Simplemente he dejado que el propio relato lo vaya sacando a relucir. Si te das cuenta, hago pequeños hincapiés en detalles que a priori pueden parecer muy tontos, como por ejemplo que Irati, la mujer de Rosso, escucha a Rafaela Carrà. ¿Por qué? Porque eso tiene una relevancia. Independientemente que sean más altos, más rubios, la personalidad de cada personaje, valga la redundancia, uno puede asimilarla o la puede proyectar a lo mejor en su madre, en su vecino, y puede imaginarse cómo es. Eso te da pie a que tú te metas dentro del relato, la forma de comportarse. Mi objetivo no era describir a las personas, sino describir lo que hacen, porque hay un plano etéreo que envuelve a ellos tres bajo un mismo cuerpo. Si te das cuenta, como los tres son 3 personas muy distintas y al final terminan compartiendo un mismo cuerpo, lo de menos es el físico. Lo que importa es la personalidad de cada uno, cómo de alguna manera tú proyectas esa personalidad sobre un mismo cuerpo. Y puede ser un hombre o una mujer con una complexión tal y cual, pero lo importante es cómo tú te lo imaginas, por su forma de ser. Y al final creo que se reconocen perfectamente los 3 personajes con las palabras que yo he escogido, pues para poner una detrás de otra, formar frases, párrafos, y al final este relato, bueno, creo que es sumamente enriquecedor y que al final, o por lo menos a mí es lo que me pasa cuando lo escucho de tu boca, Luis, yo lo estoy proyectando en mi imaginación, lo estoy proyectando en mi cabeza, y como te dije antes, es una forma, de verdad, lo más parecido a como yo lo concebí cuando lo estaba escribiendo. Induce al lector a que bosqueje esta imagen. Me encanta eso. Es una cualidad muy bella. Tú vas induciendo al lector a que vaya formando su propia expectativa o su propia imagen de los protagonistas de la historia. De los protagonistas de la historia. Y la verdad, eso es fabuloso porque haces que el lector deje ir su imaginación todavía más allá de lo que es lo ingenioso de tu lectura, de tu escrito, de tu podcast. De verdad que es maravilloso, me ha encantado. Felicidades a los dos. El uno por escribirlo, el otro por darle esa vida, esa voz. Gracias, Pues Iñaki, Luis. de verdad que te lo agradezco, Ofelia. Hay una universalidad en todos los relatos que yo escribo, ¿vale? Eh, la universalidad es que aquí hay elementos que todos podemos tener culturalmente de una manera o de otra. Es decir, lo menos importante de cada historia es si el personaje es blanco, negro, asiático, islandés. Eso es lo de menos, porque no hay una nacionalidad. De hecho, esta vez he cogido y he mezclado nombres italianos con nombres vascos de aquí, de la región del País Vasco, porque no quiero que el escuchante, el que escucha este relato, piense en un sitio en concreto. Simplemente hay elementos que suceden en casi todos los sitios. En todos los sitios llueve, en todos los sitios tenemos problemas conyugales entre hombres, mujeres o parejas, al fin y al cabo. En todos los sitios hay accidentes, hay coches, y todos y cada uno de nosotros tenemos un componente espiritual que nos hace pensar, a veces en serio y a veces no tanto, pero todos nos hace pensar en esa faceta extracorporal que podemos tener las personas, en ese desligamiento del cuerpo y la mente. Y creo que parte del éxito o de que esto funcione es que son preocupaciones que todos de una u otra manera al final tenemos. Yo creo que esa es la clave y en este caso he intentado apostar por ahí. Así que, Ofelia, te agradezco mucho la crítica y la apreciación, porque es muy satisfactorio para mí cuando otra persona lo escucha y sabe reconocer todos estos elementos. Así que muchísimas gracias. La verdad es que está genial, maravilloso. Ofelia, te doy paso si quieres invitar a que alguien comente, pregunte incluso al propio escritor, a Iñaki Sánchez.
Gracias, Luis. Es una gran oportunidad para nosotros poder hacerle preguntas directamente al autor. Alberto, yo sé que tú tienes una gran cultura al respecto. Me gustaría si pudieras, o si quieres más bien, comentar o hacer alguna pregunta al escritor. Tienes el micrófono, Alberto. Gracias. ¿Sí estás por ahí? Creo que Alberto tendrá un poquito de dificultad para manejar, para poder hablar en este momento. Y bueno, aprovecho el espacio para poder invitar a Benjamín, a Osiris. Osiris, bienvenido. Bienvenidos a todos a estar aquí. Francisco, Benjamín y Diego. Les invito a subir, les he enviado el ascensor. En el momento en que ustedes gusten subir, pueden hacerlo. Acá arriba se escucha mejor. Y bueno, Iñaki, a mí se me hace tan interesante. En un inicio de esta entrevista tú decías que esta actividad del podcast tú la haces sin retribución alguna. Pero yo creo que algo que mueve a, a estas personas, a ti, exclusivamente hablando en este momento de ti, yo creo que es esa necesidad, esa avidez, ese deseo de poder hacer extensivo esto que tú haces y poder fomentar la cultura en los demás. A veces no nos damos esa oportunidad, ese acceso al entretenimiento, y esta es una manera bellísima de hacerlo. Yo creo que cuando hacemos esto que nos gusta y disfrutamos esto que hacemos, es muy bien recibida la paga porque estamos logrando un propósito. Benjamín, bienvenido acá arriba al stage. Adelante, Iñaki. Sí, gracias, Ofelia. No te falta razón. La verdad es que, ante todo, la recompensa que yo busco con esto del podcasting o simplemente con la propia visibilidad de mis relatos en un formato nuevo, en un formato de audio, la recompensa es el feedback siempre. Para mí eso es lo más grande. Cuando hay alguien al otro lado y te dice, oye, qué bueno que hiciste esto, me ha proyectado estos sentimientos, lo estaba vislumbrando en mi cabeza. Y sobre todo saber que cuando estamos hablando ya no solamente de un relato, sino también cuando Luis y yo nos ponemos delante del micro y hablamos de una película, nos apasione o no, pero el mero hecho de estar el uno compartiendo algo con el otro y ese rollo que tenemos de amiguetes, de colegas, que además nos divertimos, lo bueno es saber proyectarlo y que la gente que lo escucha lo capta. Y lo mejor es el feedback. Es, de verdad, el dinero viene y el dinero va, pero las emociones perduran, siempre son eternas. Y el día de mañana, porque además yo me enfrento a una inminente paternidad y no sé cómo voy a andar de tiempo para poder hacer podcasting, para poder escribir, seguramente que no me va a sobrar. Pero igualmente uno mirará hacia atrás y no mirará, bueno, pues el que haya ganado dinero no dirá, bueno, tanto dinero he ganado. No, pero yo miraré hacia atrás y diré, qué bien que me lo he pasado. Y el día de mañana podré ponerle a mi hijo estos audios cuando tenga la suficiente madurez como para poder disfrutarlos a este nivel y podré decirle, hijo mío, esto hice yo, esto lo hice yo, lo hice con mi amigo Luis, lo hice con estos medios y me llenará siempre de orgullo. Eso creo que es lo mejor, creo que es la parte que prevalece, Ofelia. Así es. Y sobre todo, como te decía, el lograr un propósito de lo que quieres de hacer de tu vida, ¿no? Esto es genial. Gracias. Adelante, Luis Carballés. Bueno, pues... joder, es que estoy muy orgulloso, Iñaki, de tenerte aquí conmigo y de hablar de tu propia escritura, ¿no? Me comentaban por el chat las redes sociales tuyas. Las he puesto ahí en el chat. Todo aquel que quiera saber de Iñaki Sánchez, pues he puesto las redes sociales de Facebook y de Twitter y el podcast para que todo aquel que quiera pues se conecte a través de esas redes pues con Iñaki, escuche el podcast. Estoy seguro que van a quedar muy satisfechos con todo el trabajo que has hecho hasta ahora, Iñaki. Y les invito a todos, por supuesto, a que lo hagan. Creo que Benjamín quería comentar. Benjamín, ¿estás por ahí? Él nos decía que quiere escuchar un poquito más para poder comentar y él nos moverá el micrófono. Gracias, Luis. Adelante. Perfecto. Bueno, pues invitamos al resto de personas que quieran subirse por aquí. Diego Betancourt, que acaba de llegar, pueden subir por aquí. Iñaki, mientras tanto, ¿cuáles son tus autores favoritos?
o influencias literarias que tengas tú. Pues mira, realmente me voy a ir un poquito al tópico y al clasicazo, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción, como tú bien sabes, Luis, y Philip K. Dick sería quizá uno de los autores que más me influyen a la hora de yo despertar mi imaginación. Pero sin embargo, he disfrutado mucho las crónicas vampíricas de Annie Rice. He leído, creo que las obras cumbres del terror, digamos, el clásico, el que definiría Mary Shelley, el que definiría Bram Stoker. También me va mucho la cultura obligada, la cultura clásica de Ivanhoe, Robinson Crusoe y todos estos grandes autores que en su día nos dieron tantas aventuras. Por supuesto, la Ilíada, la Odisea de Homero, es decir, yo realmente voy un poco por ahí, la Metamorfosis de Kafka, la Divina Comedia. Creo que te estás dando cuenta de que el plano etéreo fantástico y que trae mucha controversia moral, espiritual sería la palabra correcta, creo que es un poco lo que más me mueve. Eso, y por supuesto, no te voy a negar, creo que el 70% o el 75% de los libros que he podido leer en mi vida tienen que ver con el cine, eso sí o sí. Y creo que esto es lo que a nivel literario más me definiría. Porque si te cito a Stephen King, va a ser como que muy obvio, ¿no? Es que todos leen a Stephen King, yo no voy a ser menos. Pero realmente en ese primer apartado situaría, perdón, a Philip K. Dick y bueno, pues a Annie Rice, sobre todo a estos dos. Pues ahora te voy a poner en un compromiso. No esperaba menos. ¿El libro o la película? El libro o la película, pero ¿de qué obra te refieres, Luis? Perdona. No, es una pregunta genérica. Este es un debate que hay, que lo sabes tú, entre los que nos gusta mucho el cine y lo que no, bueno, a mí también me gusta la literatura, me dedico a esto, ¿no? Pero hay gente que es muy del libro, ¿no? De tocar el libro, de leer el libro. La película da igual. Y hay otra gente que prefiere la película. Entonces yo te pregunto, ¿el libro o la película? Creo que voy a ser muy concreto. En el caso, por ejemplo, de Bram Stoker y bueno, su obra cumbre, que es Drácula, te diría que para mí es la película de Coppola. No las de Bela Lugosi, la de Coppola, con sus diferencias, pero prefiero la de Coppola. En el caso de las crónicas vampíricas de Annie Rice, todas y cada una, la novela. En el caso de Thomas Harris con sus libros de Aníbal Lecter, por supuesto las novelas, porque te describe cómo le saben los alimentos al doctor Lecter, por qué hace esto de una manera, de otra, y hasta sus propias recetas de cocina. Es mucho más enriquecedor. En el caso de Philip K. Dick depende mucho de la obra, porque podemos recordarlo por usted al por mayor, prefiero la película de Verhoeven, porque tiene mucha más acción y porque el relato es corto. En el caso de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, me gusta bastante más la novela porque te describe el mundo del protagonista, tiene una descripción más rica, aunque también es un relato corto. Es que es un debate eterno, de verdad. No sabría por dónde empezar, pero son medios diferentes al fin y al cabo. Y te puede llenar más una cosa, otra, dependiendo sobre todo, lo primero y principal, del momento de tu vida en el que te encuentres, de lo receptivo que estés a las palabras y de lo, digamos, de la capacidad de sorpresa que tengas en cuanto al cine, que es una cosa que con los años va menguando, o sea, cada vez tenemos menos capacidad de respuesta y esto es evidente, por eso casi siempre la respuesta suele ser, no, prefiero la novela o tal. Es muy relativo, ¿vale? Es muy relativo. Me ha gustado mucho la respuesta, Iñaki, has estado muy bien. Vamos a ir acabando, así que os invito a todo aquel que quiera preguntarle algo a Iñaki o que quiera comentar algo, pues os invito a que lo hagáis porque es el momento. Mientras tanto... La Cambra nos la palabra. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos. Quisiera hacer un breve comentario sobre mis opiniones. Me parece que Pérez de Galdós, por supuesto Cervantes, mi obligación todos los años es leer El Quijote todos los años. Cuando empieza el año, leo El Quijote y lo releo. Y cada día es distinto, un Quijote distinto, por eso es un grande. Pérez Galdós, ¿por qué?
Pere Galdós porque es el mejor guionista accidental de la historia del cine. Nada más investiguen las películas de Buñuel y ya ahí tienen la solución. Ese es un poco las bases de cualquier... y acabo, cuando alguien dice, quiero ir a un taller de escritura, no vaya a ningún taller de escritura. Lea a Cervantes y a Galdós y luego ya puede ir a cualquier taller. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias por la paciencia y aceptar mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Lacambra. Bueno, pues si alguien más quiere hablar, que levante la mano. Andrés, adelante. Hola, Ofelia, Luis, Iñaki. Pues les quiero contar una anécdota. Estaba yo en la universidad estudiando física y estábamos viendo en las clases de matemáticas los límites cuando tienden al infinito. Entonces teníamos problemas con calcular esos límites, me acuerdo, porque resulta que hay infinitos más grandes que otros infinitos. Entonces era un enredo total. Entonces el profesor de cálculo nos mandó a leer a Borges, nos mandó a leer el Aleph de Borges y nos mandó como tarea. Tuvimos que hacer el resumen y todo, y me decía que para que entendieran mejor la cuestión del infinito, ahí con el escalón 19, famoso escalón 19 de Borges, que ahí estaba la esfera, que él podía ver todo al mismo tiempo en todas partes. Entonces sí me ayudó esa lectura, maestro Borges. Gracias. Muchas gracias, Andrés López. Bueno, pues quería hacerte yo una última pregunta. Por cierto, a lo que has dicho, Andrés López, es que el maestro Borges es el maestro Borges. En lo personal, a mí me encanta. Y tengo varios relatos y poemas suyos declamados. Pero hoy estamos con Iñaki Sánchez. Por favor, ¿tienes algún consejo para otros escritores que quieran comenzar, que quieran meterse en este negocio de escribir? Cuéntanos. Sí, naturalmente, bueno, creo que tiene que ver un poco con mi manera de ver la vida, de concebir las cosas. Verás, Luis, pasamos mucho tiempo pensando en el mañana. Pasamos tanto tiempo pensando en el mañana que lo de hoy no lo disfrutamos y lo de ayer lo olvidamos. Yo tengo un compañero que actualmente es psicólogo, ejerce como psicólogo. Me dijo lo siguiente: mira, Iñaki, mi día a día, los problemas que veo en la gente es que lo de atrás le genera depresión. O sea, el pasado le genera depresión. El futuro les crea ansiedad y el presente no lo viven. Así que si alguien quiere escribir, no tiene por qué andar mirando las obras del pasado. Hombre, a ver, por supuesto, claro que las tiene que mirar, claro que las tiene que leer. Vale, creo que eso es cultura general y que todos lo debemos hacer. Pero creo que a la hora de expresar lo que uno tiene dentro, tiene que ser capaz de tener un ojo introspectivo y decir qué es lo que quiero sacar, cómo quiero escribirlo, qué lenguaje voy a usar y sobre todo cuáles son las partes que necesitan más detalle. En el relato que acabáis de escuchar, yo he utilizado un lenguaje vulgar, soez, y esto tiene una razón de ser, tiene un objetivo, persigue un fundamento, y es que yo tenía la vena de que alguien me estuviese contando este relato como si estuviese hablando conmigo en un ambiente distendido. Como si Luis, como si tú y yo estuviésemos pues tomándonos un café o qué sé yo, en cualquier sitio y tú me estuvieses contando una historia de tú a tú sin que hubiese nadie más. Por eso muchas veces, Luis, en este relato rompes la cuarta pared, te diriges al que te está oyendo en este caso. Por eso utilizas palabras como cabrón, palabras como follar, porque a mí me gustaría que eso no fuese un relato solemne. A veces intento utilizar la vulgaridad, porque la vulgaridad no es mala siempre y cuando sepas dónde la tienes que utilizar. En este caso quería una cercanía, una interactuación con el oyente. Por eso muchas veces dices, pues vosotros y yo sabemos que esto no es cierto, y ese tipo de frases. Entonces creo que al fin y al cabo lo importante es saber proyectar eso. ¿Cómo te imaginas esa historia? ¿Cómo te imaginas que el lector la está viendo en su cabeza? ¿Y cómo puedes hacer que todo esto cobre su forma? Al final es eso, no tiene ningún misterio. Es tratar de proyectar lo que llevas dentro. Te puede salir mejor, te puede salir peor, eso depende de cada uno, depende pues no solamente de la facilidad de palabra que tenga, depende también de que encuentre o no las palabras, de que le dedique más o menos tiempo,
pero lo importante es sacar lo que uno lleva dentro, porque eso es el arte. La humanidad la construimos mediante emociones. Lo que queda del arte, las esculturas, las pinturas, la arquitectura, el cine, la música, eso no debe de ser un producto que se coge, se envasa, se le pone una pegatina y se lanza al mercado y tiene un valor. No, el arte de verdad tiene un valor que va más allá del dinero y tiene que ser auténtico. No puede ser una máquina que te enseñe a escribir. Tienes que ser tú capaz de proyectar tus emociones. Así que mi consejo para todo el que quiera emprender la magnífica aventura de escribir algo, un relato corto, un libro grande, es que se proyecte a sí mismo y que se vea tal y como es. Eso es lo más bonito de nuestro paso perecedero pues por el mundo, aunque me haya puesto filosófico, pero al menos es como yo lo veo. Eso es lo que hicieron los grandes maestros y creo que es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros, marcar la diferencia para que el día de mañana cualquiera en un futuro pudiese ser testigo de tu paso por la vida y de la forma en que tú tenías de ver las cosas. Maravilloso, tío. Genial. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además que es algo que no tan bien explicado. Lo hablamos muchas veces que hablamos tú y yo. El tema de la creatividad, de la originalidad y todo esto, ¿no? Y demostrar, pues eso, lo que bien dices, sentimientos, sensaciones. No somos máquinas, somos humanos. Y por tanto hay que demostrar eso y hay que mostrarlo, tal cual. Gracias, Iñaki. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque vamos a ir cerrando. La Cambra, moviste tu micrófono. Sí, Te cedo el preguntarle paso. a Iñaki, ¿qué tal, Iñaki? Preguntarte cómo encuentra la inspiración. Muy buenas, La Cambra. Pues déjame que te explique. Yo no busco la inspiración. La inspiración es caprichosa, siempre lo digo, y es ella la que te encuentra a ti. Te encuentra, pues, cuando tú no estás pendiente, cuando no la necesitas y hay muchas veces cuanto peor te viene. A mí muchas veces me viene la inspiración pues cuando estoy conduciendo hacia mi trabajo, otras veces es más fácil, otras veces pues hay una historia que me despierta a otra, otros días pues he tenido un sueño curioso y me apetece darle forma, pero es curiosa la inspiración porque es totalmente caprichosa. La puedes encontrar yendo a comprar fruta al mercado o qué sé yo. Pero hay una cosa muy singular cuando yo estaba en mi época de estudiante y hablaba con mis compañeros de, oye, tenemos que hacer bueno, pues un texto en forma de crónica o tenemos que explayarnos hablando pues de otra manera o dando una noticia o diversos géneros. Y yo cuando hablaba con mis compañeros había algo que era muy universal y es que llegase uno y nos dijese, oh, pues este libro que he leído o este artículo que he leído o esta película que he visto no me ha gustado. Y entonces empezábamos a hablar, ¿no? ¿Y por qué no te ha gustado? Buah, es que le falta esto, le falta lo otro. Entonces nosotros hacíamos un ejercicio muy sano entre nosotros, un ejercicio imaginativo, que es, bueno, ¿y qué harías tú para mejorar esta historia? Y ahí nos poníamos pues, a sacar ideas. Bueno, le añadiría algún imprevisto, que pinchase una rueda en el camino. Le añadiría pues, una persona pues, que emocionalmente está inestable y que va a hacer acto de presencia ahora y al final del relato. Le añadiría o le quitaría esto que sobra. Todo ese ejercicio imaginativo lo que hace es promover que tus neuronas se empiecen a comunicar, empiecen a hablar unas con otras y la inspiración haga acto de presencia y te plantee una historia que ya es tuya. Una historia que quizá ha venido fomentada por algo que has visto, por algo que has leído, pero que tú has hecho tu versión de una historia y al final es algo que es tuyo, que lleva tu ADN, que tú has interpretado y al final pues la inspiración muchas veces consta de esas cosas. Es el secreto mejor guardado de muchos escritores, ¿eh? No os dejéis engañar. Pero lo importante es estar activo y tener la capacidad de saber dónde mejorar algo. Muchas gracias. Gracias, La Cambra. Bueno, pues hemos llegado al final. Como solemos decir tú y yo, Iñaki, menudo placeraco tenerte aquí con todos nosotros. Quiero recomendar una vez más el podcast de la Fricoteca y todo lo que aquí vaya
escribiendo, vaya publicando, porque como habéis podido oír algunos de vosotros, pues no tiene desperdicio ninguno. Os recomiendo el podcast La Fricoteca y he puesto los enlaces en el chat. Y pues solo me queda darte las gracias, Iñaki, por estar aquí con todos nosotros. Dar las gracias a todo el público que ha estado aquí con nosotros, a toda esta maravillosa audiencia que nos ha acompañado en esta tarde, en esta sala que hemos creado aquí, en esta entrevista con Iñaki Sánchez, escritor y podcaster. Adelante, Iñaki. Bueno, yo he de decir, Luis, que el gusto es mío, ¿vale? En este caso, utilizando esa palabra que hemos hecho tan popular, lo del placeraco, para mí sí que ha sido un placeraco. Quiero decirte que me llena de orgullo que mis palabras suenen en tu voz. Por supuesto, te lo he dicho cientos de veces, pero cada una de ellas es especial, ¿vale? Lo mejor de todo es, no solamente es poder sacar algo a la luz, algo que uno ha parido, pero si tienes un amigo que ya no solo es que lo haga bien, sino que además te apoya, te fomenta y te critica cuando te tiene que criticar, eso es lo que más utilidad uno puede encontrar. De verdad, hay una cosa que está muy bien, y es que te oigan, pero hay otra cosa que está mejor todavía, Luis, y es que tú seas mi amigo. Eso es lo más enriquecedor. Muchísimas gracias a todos. A ver, lo de llorar que no pase en esta sala, ¿eh? No prometo nada, no prometo nada. Muchas gracias, amigo mío, muchas gracias. Se nota la amistad que hay aquí, que se respira en el aire. Gracias a todos. Me falta que Ofelia comente. Por favor, Ofelia. Sí, Luis. Bueno, Luis, yo solamente quiero felicitar a Iñaki. De verdad que se me hace genial lo que haces y que logras tu propósito, ¿no? El poder transmitir a los demás y hacer historia. De alguna manera, los escritores preceden las culturas futuras, preceden los cambios que son importantes. Y estás haciendo historia, estás Muchísimas gracias. Esculpiendo lo que tú sientes, lo que tú transmites, porque esto se va a quedar para la historia precisamente y va a influir en todos los jóvenes o en todas las personas que leamos tus obras. Gracias, Iñaki. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Ofelia, de verdad. Muy agradecido, de verdad. Bueno, pues solo me queda recomendarte a ti que nos estás escuchando cuando este programa salga en podcast. Solo me queda recomendarte que si quieres que te haga una entrevista, que si quieres que hablemos de tu relato, de tu libro, de tu música, porque a lo mejor eres músico y quieres que yo te entreviste aquí en Clubhouse, en mi casa, en locución y producción de contenido, solo tienes que ponerte en contacto conmigo. Y seguramente que nos ponemos de acuerdo y para las fechas y lo que sea necesario. Y aquí tienes tu espacio. Solamente ponte en contacto conmigo en produccionescarballés@gmail.com o en la web luiscarballeslocutor.com. Ahí podrás ver también todo mi trabajo. Este también va a estar ahí. Y pues nada, gracias a todos y hasta la próxima. Esta sala, Ofelia, ¿cuándo se cierra, por favor? La cerramos. 3, 2, 1. Linda tarde, linda noche. Y nos vemos próximamente. No lo olviden, tenemos una cita. Gracias. Hasta luego pronto, a todos. hasta pronto. Esto ha sido El legado de Borges 2.0, un espacio donde la cultura toma la palabra. Si has disfrutado de este episodio, te invito a suscribirte en tu plataforma favorita y a compartirlo con alguien que disfruta de las buenas historias y las voces que las cuentan. Puedes descubrir más contenidos, entrevistas, narraciones y recursos en mi sitio web luiscarballeslocutor.com. Y si eres autor, artista o creador y deseas dar voz a tu obra, estaré encantado de acompañarte en ese proceso. Además, si hay una obra literaria que te gustaría escuchar en este podcast, puedes proponerla desde el formulario de contacto en la web o escribiéndome directamente a produccionescarballés@gmail.com.
Soy Luis Carballés, la voz que da vida a los clásicos y a las nuevas voces de la cultura. Gracias por escuchar. Hasta el próximo programa.